Bienvenidos a una clase de economía. Hoy, sistemas económicos. Para empezar, ¿qué es un sistema económico? Un sistema económico es una planificación de la economía de una sociedad para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas, es decir, para evitar la escasez de la misma. Esta planificación consiste en la estructura de la producción, la asignación de recursos económicos, la distribución y el consumo de bienes y servicios de esa sociedad. Hay tres tipos de sistemas económicos: el sistema de libre mercado, el sistema mixto y el sistema de planificación centralizada. Vamos a verlos uno a uno. Sistema de libre mercado. En la Europa del siglo XVIII, las ideas ilustradas de revolución contra el feudalismo se respiraban en el aire. Una de las más importantes vino dada del economista inglés Adam Smith, que al igual que la frase de Vincent laissez-faire, defendía la libertad del mercado para regularse solo sin intervención del gobierno en su obra La riqueza de las naciones, de 1776. Según Smith, la principal fuente de riqueza de las naciones es el trabajo de sus habitantes. Estos actúan movidos por el interés personal y deben realizar libremente su actividad económica, sin que el Estado tenga que intervenir en ella, ya que ésta se regula sola por la mano invisible del mercado, que fija los precios en función de la oferta y la demanda en beneficio del bien común. Así, la función del Estado se limita a proteger el mercado de las interacciones de terceros, o simplemente no actúa. Esto implica dos cosas. Por un lado, que los agentes económicos, es decir, empresas y familias, deben tener total libertad para decidir y llevar a cabo sus transacciones económicas. Y, por otro, que para que haya mercado libre deben de darse una serie de condiciones que lo permitan, conocidas como competencia perfecta, en la que las empresas no tienen poder para regular el precio de los productos y es la ley de la oferta y la demanda la que lo determina, siendo estas independientes entre sí y viéndose la oferta solo limitada por la cantidad de recursos económicos. Pero, ¿hasta qué punto debe ser libre una economía? Esta pregunta suscita muchos conflictos políticos, por lo que generalmente se les llama sistemas de libre mercado a aquellos en los que el mercado juega un papel importante, aunque haya una intervención mínima del gobierno. Así, podemos diferenciar entre capitalismo y economía mixta. Por ahora, trataremos solo el capitalismo. El capitalismo. El capitalismo constituye el modelo económico más antiguo. Se diferencia porque los recursos productivos son privados. Las decisiones financieras se llevan a cabo mediante el trabajo asalariado, la búsqueda de beneficio propio y la inversión de capital, con la intervención del Estado mínima. Así, las clases sociales se diferencian en función del capital que posee cada uno. Aquellos que poseen los recursos productivos, llamados capitalistas, siempre buscan incrementar y ampliar su capital. Los trabajadores se limitan a hacer su trabajo a cambio de dinero y los consumidores esperan obtener la mayor utilidad y satisfacción al comprar. Ventajas e inconvenientes. Ventajas. 1. Extraordinaria capacidad de generar grandes cantidades de riqueza mediante los recursos privados. 2. Existencia de la propiedad privada y la voluntad individual. 3. Promoción de la iniciativa propia empresarial, lo cual aumenta la competencia y el avance tecnológico con el fin de obtener riqueza. 4. Premia el mérito personal en función del emprendimiento, favoreciendo la inversión en nuevos proyectos de innovación. 5. Permite alcanzar cierto estado de bienestar a los ciudadanos. 6. La ley de la oferta y la demanda permite a los compradores y vendedores obtener información sobre el precio de los bienes y servicios y la intención de cada agente. 7. Permite el desarrollo de la economía de los países, suponiendo un avance de la sociedad. Inconvenientes. 1. No satisface las necesidades básicas de toda la población, pues estas requieren una distribución de la producción que solo se puede conseguir a través de la intervención estatal, ya que de otra forma cada sector impondría una distribución en función de sus propios intereses. Esto, obviamente, supone una contradicción en la base del pensamiento capitalista. 2. Para mantener el desarrollo económico y el beneficio personal, se tiende a la sobreexplotación laboral y de los recursos, sin tener en cuenta las necesidades de la sociedad y el medio ambiente. 3. La búsqueda compulsiva de la riqueza crea una enorme competencia, generando empresarios sin escrúpulos con tal de satisfacer su ambición y egoísmo, que son admirados por los demás por sus cantidades de riqueza, incitando a repetir el mismo comportamiento y abandonando los valores humanos de respeto y solidaridad. 4. Las clases menos favorecidas o las que se han salido del sistema, marginados, parados, personas sin hogar, etc., tienen mayor dificultad para volver a entrar a él y participar en la distribución de riquezas. 5. La distribución de la riqueza no es equitativa. Las empresas siempre tienden a ganar más que las familias. El capital tiende al monopolio. 6. La lucha de la globalización contra el estado de bienestar. Ejemplos históricos. En el siglo XVIII, el capitalismo había hecho de Reino Unido la potencia mundial por excelencia.
Esto se consiguió gracias a la fundación del Banco de Inglaterra en 1694, que permitía producir más monedas de las que se dispusiera en las reservas estatales y prestar la libra a otros estados con total libertad, cambiando el poder de la moneda del estado a los particulares. Así, el Banco de Inglaterra adquirió gran importancia e influencia en los acontecimientos políticos, militares y financieros de otros estados y en su desarrollo, volviendo dependientes a las naciones a las que prestaba dinero, consiguiendo con el paso del tiempo una relevancia casi universal al país, que ya en 1920 abarcaba 36 millones de kilómetros cuadrados con territorios coloniales. En la actualidad, si bien Gran Bretaña conserva todavía muchas propiedades en ultramar, su poder ya no se basa en la extensión territorial, sino en la fuerza financiera. Hoy en día, el ejemplo más claro del capitalismo es Estados Unidos, la mayor potencia mundial, donde educación, justicia y sanidad de calidad son servicios privatizados en mayor medida y todo se rige por el capital personal. Sistema de planificación centralizada. En este sistema es el Estado quien posee y administra los recursos productivos y la distribución de los bienes, por lo que el mercado en sí no existe. Los métodos de producción, los salarios, las inversiones en infraestructuras y el suministro se detallan en planes económicos creados por el gobierno para varios años. También se le conoce como socialismo. Socialismo. Esta palabra fue usada por primera vez por un monje llamado Ferdinando Facinelli en 1766, refiriéndose a las personas que creían en la división de poderes del Estado que defendía Rousseau. Sin embargo, no fue hasta 1833 cuando la palabra adquiere su significado actual, cuando Pierre Leroux la usó en un artículo de prensa. Este sistema surge, como dijo Jean-Paul Thomas, como origen inmediato de la revolución industrial y la miseria que la acompaña. Contrapone a la búsqueda egoísta del provecho la visión de una comunidad de productores ligados unos a otros por una solidaridad fraternal. El socialismo utópico, es decir, el principio del socialismo, tuvo dos cunas. Por un lado, Gran Bretaña con motivo de la Revolución Industrial y el surgimiento de la economía política, y por otro, Francia con la Revolución Francesa, cuyo principal representante fue Henri de Saint-Simon. Y sin duda, dos figuras imprescindibles que definieron el socialismo tal y como lo conocemos hoy en día fueron Karl Marx y Friedrich Engels, que desarrollaron el socialismo científico, el comunismo moderno y el marxismo. Vamos a ver sus ventajas e inconvenientes. Ventajas. 1. La economía está regulada por el Estado y se produce solo lo que necesitan las personas. 2. Los precios suelen estar fijos, de manera que toda la población pueda acceder a los bienes y servicios. 3. La sociedad tiene la economía a su servicio y no al revés. 4. Estabilidad. 5. Cumplimiento de objetivos colectivos a costa de los individuales. El Estado administra los salarios en función de su criterio de utilidad de los servicios. Desventajas. 1. Ineficiente distribución de recursos, los excedentes y la escasez. 2. No se puede determinar y dar prioridad a los bienes sociales mejor de lo que el mercado puede. 3. Falta de incentivos para la innovación. 4. Violación de las libertades individuales. 5. Represión de la democracia económica y la libertad para autogestionarse. 6. Al no haber un mercado como tal, se carece de la información necesaria para la planificación de la sociedad real. Además, toda planificación centralizada tiene estos tres problemas inherentes. Una abundante burocracia. Se necesita mucha burocracia, instituciones que se encargan de la centralización para realizar una planificación, lo que retarda la toma de decisiones y la capacidad de acción. Errores informativos. La planificación está tan centralizada que no se puede obtener toda la información real de los lugares u organismos que escapan a ella. Errores de previsión. Al no disponer de toda la información necesaria con certeza, los planificadores cometen errores, haciendo que sus planes no se adapten a la realidad de la sociedad y generando muy poco margen de reacción en estos casos. Vamos a ver el ejemplo histórico más conocido de este tipo de economía, la URSS. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas fue un estado federal que existió en Eurasia entre 1922 y 1991, con economía socialista, inspirado ideológicamente en la teoría marxista. Surgió a partir de la Guerra Civil Rusa de 1917, que provocó un estado de emergencia máxima en el país y que se agravó con la subida al poder del dictador Josip Stalin, después de la muerte de Vladimir Lenin, que impuso una radical represión política junto con la masiva industrialización del bloque de la Unión, formado por toda Europa del Este y algunos países asiáticos.
Tras la invasión de los nazis en 1941, la URSS resurgiría como una de las superpotencias del mundo, junto con Estados Unidos, con quien se debatió política e ideológicamente en la Guerra Fría durante 46 años. Durante este tiempo, la política económica, los asuntos exteriores, las operaciones militares, el intercambio cultural, los deportes, incluidos los Juegos Olímpicos, los progresos científicos y espaciales de todo el mundo fueron dirigidos por ambas superpotencias. Sin embargo, y aunque en un principio el sistema parecía más efectivo que el capitalismo, las empresas pronto dejaron de ser productivas, causando un endeudamiento del Estado para conseguir mantener el empleo total en la población, el ejército y la tecnología en su continua lucha contra Estados Unidos. Esto, sumado a las reformas que introdujo el último líder soviético, Mikhail Gorbachev, causaron el derrumbe y disolución de la Unión en 1991. Actualmente, Rusia se acerca a una economía de mercado. China busca el equilibrio, con un Estado socialista con economía de mercado. Cuba defiende la economía centralizada y Venezuela se halla en el socialismo. La única nación que ha conseguido mantener el sistema de economía planificada prácticamente sin ninguna reforma capitalista es Corea del Norte, a través de una fuerte represión política y religiosa al culto del presidente eterno y líder supremo, los fallecidos Kim Il-sung y Kim Jong-il, y el actual Kim Jong-un, y una clara violación de los derechos humanos que se sostiene gracias al poder militar nuclear del país. Por último, tenemos el sistema mixto, que surge de la unión de los conceptos de los dos sistemas económicos anteriores. Por un lado, los recursos se distribuyen mediante el libre mercado y, por otro, es el gobierno quien los administra mediante una economía centralizada. Se junta, así, la propiedad privada del capitalismo y la pública del socialismo para conseguir la igualdad, la justicia y el bienestar social, el uso sostenible de los recursos del medio ambiente y los valores éticos en un mismo sistema. Este es el sistema que, verdaderamente, se encuentra presente en la mayoría de las economías del mundo, pues no hay ningún país que consiga tener una economía totalmente capitalista o socialista, sino que más bien una suele estar presente en la otra en mayor o menor medida. Origen y concepto histórico. Ese sistema surgió en Reino Unido en 1930 como parte del debate político-económico del país, y sus principales representantes fueron Richard Henry Tawney, Anthony Crosland, Andrew John Fowle y Harold Macmillan, constituyendo el estado de bienestar hasta la llegada de Margaret Thatcher. Veamos las ventajas y desventajas. Ventajas. 1. Las empresas privadas administran sus recursos de forma libre. 2. La sociedad general goza de un estado de bienestar y de servicios sociales. Hay menor desigualdad de salarios o ingresos que en otros sistemas. 4. Hay variedad y competencia como en el capitalismo, pero está más regulada, permitiendo a los consumidores elegir entre varias opciones de compra y siendo más equitativo, con una competencia menos brutal y más justa. 5. Así, los monopolios están regulados y se asegura que no haya partes que queden excluidas del sistema y no puedan volver a entrar. Desventajas. 1. Se tiende al poder gubernamental, limitando las libertades individuales. 2. Las decisiones del gobierno pueden provocar un desequilibrio económico o un descontento social al determinar las bases imponibles de cada tipo de producto. Actualmente, economías como la de Japón y la mayoría de los países europeos, tales como Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca y Alemania, tienen este sistema como tal, aunque ya hemos visto que, realmente, se halla presente en todas las economías del mundo en mayor o menor grado. ¿Cuál te ha parecido el sistema económico más justo? Espero que este vídeo te haya sido útil y te haya aclarado los conceptos. ¡Nos vemos en clase!